Recientemente hemos hecho más podcasts de tema histórico de lo habitual, ya sea de eventos particulares o de personajes que han tenido un gran impacto en el devenir de los acontecimientos. En estos podcasts y también en muchos anteriores hay un término que sale recurrentemente, no solo en estos podcasts, sino también en noticias que vemos en lo referido a Estados Unidos, Rusia, el ascenso o declive de China, y este término es balanza de poder. La balanza de poder es un término que ha podido tener una definición cambiante o significar cosas distintas en distintos momentos de la historia, y es un término importante de entender y de definir. Pues hoy Alfonso nos explica un poco qué queremos decir cuando hablamos del término balanza de poder, cuál es un poco la historia y los distintos momentos donde se ha visto más esta definición en la historia, y también espero que también nos comentes un poco cómo es el estado ahora, qué está ocurriendo ahora con mismo. Con la balanza de poder actual, Con ¿no? la balanza de poder, ya me he hartado de decirlo 3 veces, pero bueno. Esto además sí que hay que decir que responde a una petición de uno de nuestros oyentes que nos lo ha dejado en comentarios, que quería que habláramos de la paz de Westfalia, de la paz de Utrecht, de la paz de Viena también en 1815, y cómo aglutinamos esas 3 paces. Bueno, pues con la historia del término balanza de poder, que es un poco lo que todos los políticos a lo largo de la historia que se han sentado a una mesa a reordenar el orden internacional después de una guerra, o después de una crisis o después de un conflicto grande, han querido sentar, ¿no? Una nueva balanza de poder. ¿Qué es exactamente una balanza de poder? Bueno, es un término de esos que muchas veces usamos los historiadores o los que analizamos la política exterior casi para cualquier cosa, ¿no? Es un término que nos sirve para aglutinar muchos comportamientos en el escenario internacional que son muy variados. Pero normalmente una balanza de poder se refiere a la fuerza militar relativa de los estados que componen un sistema. Una balanza de poder se entiende que está descompensada si hay un estado muy fuerte y otros estados muy débiles alrededor. Esos estados débiles, para compensar la balanza, para equilibrar la balanza otra vez, igual se unen en una coalición que imite o que iguale la fuerza militar del hegemón, ¿no? De la potencia hegemónica. Entonces, básicamente nos tenemos que imaginar que una balanza es verdaderamente una balanza. Uno que pone piedritas en un lado y la descompensa, otros que ponen otras piedras para volverla a equilibrar. O sea, un pedrolo a un lado y muchas piedrecitas pequeñas al otro. Exactamente. Y aquí el ejemplo más claro que me viene a la mente, referido a podcasts relativamente recientes que hemos hecho, es Napoleón. Napoleón llegó a acumular una gran cantidad de poder y tuvo que oponerse a varias coaliciones de distintos estados europeos que surgieron como reacción a esta concentración de poder militar principalmente. Exactamente, Francia en ese momento era la potencia hegemónica en el continente y el resto de potencias se tuvieron que coaligar entre ellas para igualar el poder militar que tenía la Francia de Napoleón. Sin embargo, vamos a ver que es un término que está sujeto a debate por varias corrientes de lo que se llama la teoría de las relaciones internacionales, que tiene muchas escuelas de pensamiento y no nos vamos a meter en ellas, pero a grandes rasgos muchas veces se piensa que la balanza de poder es un término trampa, ¿no? Porque no necesariamente un sistema donde una balanza de poder esté equilibrada es un sistema internacional estable. O sea, no es algo matemático. No es algo matemático. Que si todos los países tienen tantos millones de hombres y de dinero destinado a temas militares, está todo en paz y es el objetivo final a cumplir. Exactamente. Mira, además, ese ejemplo que tú has dado precisamente es casi el de una balanza de poder compensada, equilibrada, y eso se ve en la historia. Situaciones como esas son las que crean escenarios internacionales más inestables. Entonces vamos a ver un recorrido de las distintas balanzas de poder que ha habido en la historia, ver si están más compensadas o menos compensadas, y lo que veremos curiosamente es que las que no están compensadas, las desequilibradas, son las que producen continentes o sistemas continentales, sistemas internacionales más estables, más pacíficos. ¿Y cuándo surge todo esto? ¿Cuándo empieza a acuñarse el término y a usarse de verdad en la diplomacia internacional? Es debatible. En teoría, lo de la balanza de poder es tan antiguo como el mundo. Y el filósofo David Hume argumentó David Hume, un filósofo inglés escocés del siglo XVIII, escribió un ensayo que se llamaba Sobre la balanza de poder, y en ese ensayo argumentaba que el querer equilibrar las fuerzas de un sistema internacional había sido el objetivo principal de todo político que se hubiera sentado a una mesa desde el tiempo de Pericles. O sea, desde Atenas, Esparta y Persia en el siglo V a.C. hasta el siglo XVIII, cada político que se había metido a hacer política exterior en realidad había querido hacer una balanza de poder. Esto no es exactamente así, ¿no? Porque tenemos que pensar que esto es más bien un término que un historiador adjudica comportamientos pasados. Eso no quiere decir que en el pasado la gente pensara en estos términos de equilibrio, ¿no? Entonces, pues Pericles en el siglo V a.C. igual no estaba pensando exactamente en los equilibrios como los pensaba la gente del siglo XVIII, ¿no? Las cosas cambian mucho. Entonces, la teoría más sostenida está en que la balanza de poder como concepto perseguido
por los políticos, es decir, no como algo que un historiador ponga a posteriori para explicar un comportamiento histórico, que cuando los políticos han empezado a pensar en balanza de poder es en la Edad Moderna, después del siglo XVII, entrando en el siglo XVIII. Y aquí hay dos teorías. Hay quien sostiene que la balanza de poder empieza con la Paz de Westfalia, en 1648, que puso fin a la Guerra de los 30 años en Europa, que si nos acordamos es ese gran conflicto que enfrenta a los países católicos versus los países protestantes a nivel europeo, ¿no? Y que es la Paz de Westfalia, que pone fin a la Guerra de los 30 años, da el pistoletazo de salida a la balanza de poder porque es el primer tratado que consagra la idea de la soberanía de los países, ¿no? De la soberanía de los estados como algo que no se puede traspasar. Es un poco el final de esa Edad Media, de esa tardía Edad Media, principios de la Edad Moderna, donde se había dado mucho la idea de las dinastías, de las casas reales europeas, que acumulaban títulos, que acumulaban reinos, que acumulaban uniones personales, y ese concepto empieza a ser desplazado por el de el Estado soberano, que no puede ser, cuyas fronteras no pueden ser violadas en distintos contextos. Por muy pequeño que sea y haya desequilibrio de poder entre un estado pequeño, un pequeño principado en Alemania, con un estado más grande cercano. Exactamente. Lo que sucede, y esto es una teoría sostenida por los historiadores, es que no hay ninguna referencia en los tratados de Westfalia, en el texto, a una idea semejante a una balanza de poder. No se habla de ese término, no se habla de la necesidad de establecer un equilibrio en el continente entre fuerzas. Entonces, por eso hay gran debate de si la Paz de Westfalia verdaderamente es el principio de la balanza de poder. Lo que se considera que es balanza de poder la primera vez que la vemos es en el Tratado de Utrecht de 1713, que nos sonará porque es el que pone fin a la Guerra de Sucesión Española. La Guerra de Sucesión Española entre los partidarios de la Casa de Borbón y los partidarios de la Casa de Austria no había sido solamente una guerra en España, por el trono de España, sino que había sido una guerra internacional que había involucrado a todas las potencias europeas. Esto, mi profesor de historia, cuando era yo estudiante, siempre decía que esta era en realidad la que había sido la Primera Guerra Mundial. No sé cuánto de verdad hay en esto, pero siempre decía que aquí en la Guerra de Sucesión Española es donde se había empezado a ver involucrado operaciones en distintos continentes del mundo. Pues desde luego era una Primera Guerra Mundial primitiva, pero dada la composición de sociedades, de economías, de recursos humanos del siglo XVIII, la proporción desde luego es similar. La Guerra de Sucesión Española, como dices, no se pelea solo en España, sino que se pelea en una multitud de escenarios internacionales, involucrando a muchísimas potencias. ¿Esto cómo surge? ¿Con la muerte de qué rey? La muerte de Carlos II de España, perteneciente a la Casa de Habsburgo, la Casa de Austria, sin descendencia, en el año 1700, deja el trono de España en manos de los posibles herederos. Uno de los posibles herederos es Felipe d'Anjou, el nieto de Luis XIV de Francia. El otro heredero posible, por el lado Borbón, por el lado Borbón el primero, el otro lado, por el lado Habsburgo, es el archiduque Carlos de Austria. El terror que lleva a las potencias europeas, principalmente Inglaterra y Holanda, a apoyar a Austria, es que Francia y España acaben estando bajo el mismo rey. Porque como Felipe V, nuestro Felipe V, Felipe d'Anjou, era nieto de Luis XIV, y la línea sucesoria francesa era muy quebradiza, había una posibilidad, y además Felipe nunca renunció a ella, de que España y Francia estuvieran bajo el mismo rey en el futuro, lo cual descompensaría el equilibrio internacional. Entonces Inglaterra se alía con Austria y con Holanda para impedir esto. Luego sucede otra cosa, que es que el archiduque de Austria acaba siendo también emperador de Austria, y entonces los ingleses y los holandeses dicen, tampoco queremos que el emperador de Austria sea también rey de España. Entonces ya empezamos a ver esa idea de nadie puede acumular demasiado poder. Es la primera vez que aparece esta idea. Y entonces, aunque no se refiera en el texto del Tratado de Utrecht que pone fin a la guerra, la idea de la balanza de poder sí que se cita, se dice el gran peligro que supondría la libertad y la seguridad de toda Europa, una unión de los reinos de España y Francia, jamás ha de permitirse que una sola persona sea rey de ambos reinos. Pero acaban ganando los Borbones. Acaban ganando los Borbones, pero la contrapartida es que Felipe V tiene que renunciar a sus derechos sobre el trono de Francia. Entonces, así es como ya se empieza a forjar una diplomacia en la que se siembra la idea de que todo tiene que estar más o menos equilibrado. Lo que pasa es que la balanza de Utrecht, que es una balanza, como digo, bastante equilibrada y bastante compensada, porque se impide la unión de Francia y España, se impide la unión de España y Austria también, o sea, quedan los estados como independientes. La España imperial pierde además sus posesiones en Europa continental, Italia y Países Bajos, porque España también tenía todas estas posesiones en ese momento. Aquí perdemos Gibraltar y Mallorca también. Gibraltar y Menorca que se conceden a Inglaterra. Inglaterra empieza a meter un poco la patita en el continente. De su equilibrio. Exacto, de su equilibrio. Por si acaso hubiera una guerra en el futuro, porque también, por ejemplo, les fuerzan a los franceses a desarticular el fuerte que tienen en Dunkerque, que es el único sitio donde se puede lanzar una invasión a las Islas Británicas. Entonces todo empieza a
¿sabes? Un poco preparar el terreno, ¿no? Y entonces aquí es cuando surge por primera vez, y aquí se ve por escrito o no, o sea, el término de balanza de poder. El término no se ve por escrito, pero lo que se ve por escrito es esto que he citado, de decir, nadie puede ser lo suficiente, tan poderoso. Vale, y funciona. Este es el problema, no funciona. ¿Y La paz de Utrecht de 1713 es la paz más compensada de todas estas cosas que estamos diciendo, y sin embargo el siglo XVIII es de los siglos más violentos de la historia mundial, con guerra que en proporción, como hemos dicho, a las poblaciones y a los recursos del momento, muchos historiadores califican como de guerras mundiales primitivas, ¿no? ¿Por qué, si la balanza de poder está compensada, acaba habiendo más guerra de la que se esperaba? Pues precisamente porque está compensada. Porque si todos los países tienen... Es completamente contraintuitivo. Completamente contraintuitivo. Por eso la balanza de poder muchas veces es una trampa. Todos los países derrotados tienen las mismas oportunidades, todo queda en el mismo sistema de equilibrio, todos tienen las mismas posibilidades de lanzarse contra el statu quo a ver si lo revierten. Es lo que un historiador muy importante que se llama Brendan Sims, que por cierto fue mi examinador de mi tesis doctoral, decía que los ingleses en Utrecht no planearon el largo plazo. Porque los ingleses, que son los artífices de esta balanza de poder nueva, lo que están dejando es que todo quede en un nivel en el que todas las potencias están muy niveladas, muy equilibradas, muy compensado todo, y por tanto todos tienen la misma oportunidad de lanzarse contra el sistema. España, por ejemplo, acaba tratando de recuperar sus territorios italianos y lleva muchísima guerra con Inglaterra y con Francia en el Mediterráneo. Francia e Inglaterra siguen peleando tratando de revertir la balanza de poder de Utrecht. Entonces, todo el siglo XVIII acaba siendo un ejercicio de estas potencias por ver si consiguen revertir la balanza establecida. Simplemente porque tienen el aliciente, tienen el acicate de que como todas están en el mismo equilibrio, todas están en la misma posición, pueden hacerlo, tienen capacidad para hacerlo. ¿Y esto hasta cuándo dura? ¿O cuándo es el siguiente intento de volver a equilibrar todo y construir una paz duradera? Pues después de Napoleón, después de las guerras napoleónicas. Claro, porque aquí Napoleón sí que es el máximo exponente de esto no funciona, Exacto. O no ha funcionado. Pero Francia tiene la capacidad con Napoleón de enfrentarse a todas las demás y ganarles el juego, y acaba siendo la potencia hegemónica. Entonces, cuando derrotan las coaliciones a Francia en 1814, 1815, y los pacificadores se sientan a reescribir el orden internacional, crean una nueva balanza de poder, que no es exactamente una balanza, porque lo que está es descompensada. Crean una balanza de poder injusta, lo que un historiador que se llamaba Paul Schroeder llamó un equilibrio político relativo. Que es decir, crear una balanza de poder que no está equilibrada. Y esto es en el Congreso de Viena. Y esto es en el Congreso de Viena en 1814, en 1815. ¿Por qué está descompensada la balanza aquí? Porque consagra que haya países más poderosos que otros velando por el orden internacional establecido. Es decir, pero esto se hace aposta. Esto se hace aposta. Y esto es lo interesante. ¿Y qué países? ¿Qué países existen ahora mismo aquí? Esto, antes de que nos metamos en esto, quiero hacer casi una revisión de la historia tal y como está contada. Pero es verdad que los manuales de historia generalista, tú abres un manual que te hable del Congreso de Viena o de la Europa del siglo XIX, y te dicen que las 5 potencias principales, Francia, Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia, se reparten el poder y crean una balanza de poder entre las 5. Y esto no es exactamente así. Es una simplificación. Porque el sistema de Viena, la balanza de poder de Viena, este equilibrio político imperfecto, consiste en la hegemonía de 2 potencias periféricas, que son Inglaterra en el oeste y en el mar, y Rusia en el este y en la zona asiática del Mediterráneo oriental. Es decir, nos visualizamos el mapa de Europa y tenemos 2 hegemones, 2 potencias hegemónicas con muchísimo poder, uno en tierra y otro en mar, en la periferia del continente, en la derecha y en la izquierda del continente. Porque esto no somos conscientes, pero los ejércitos rusos en ese momento habían atravesado todo el continente, habían llegado hasta París y daban mucho miedo a Austria y a Prusia. Nadie quería enfrentarse a ellos. Y lo mismo sucedía con la marina inglesa. Entonces Rusia en tierra, Inglaterra en mar. Los dos en los 2 flancos del continente. Las potencias centrales, Austria, Prusia y Francia, quedan relativamente debilitadas durante la negociación de paz y sometidas a la presión de la potencial intervención de los 2 hegemones de los lados. Entonces no pueden hacer lo que quieran en Europa porque siempre están vigilados por los que están en los flancos. Y aquí viene lo interesante: el centro geográfico del continente, lo que llamaríamos Alemania, que en ese momento no era Alemania, queda fragmentado en pequeños estados para evitar que haya una potencia hegemónica central en el continente que se pueda expandir hacia ambos lados, y sin embargo todos esos estados pequeñitos quedan unidos en una confederación que se llamó la Confederación Alemana, que estaba bajo la protección de Austria y de Prusia, que a su vez eran rivales entre ellas. Entonces es un equilibrio perfecto en el que los países pequeñitos tienen la influencia de uno grande, pero no la fuerza de uno grande como para expandirse y asustar a los demás.
O sea, está desequilibrado porque hay más concentración de poder en los extremos, pero funciona muy bien. De hecho, funciona tan bien que hasta que no se unifican estos estados pequeñitos en Alemania, no se empieza a trastocar. Es que exactamente la unificación de Alemania e Italia a mediados del siglo XIX, en 1860-1870, es lo que trastoca este sistema. ¿Por qué? Porque Alemania va a buscar expansión o va a amenazar expansión, porque muchas veces esto es también lo que los vecinos piensan que va a hacer uno. Eso es lo que lleva muchas veces a las guerras, ¿no? Lo que se llama el dilema de seguridad. Yo no estoy seguro de si tú me vas a atacar a mí, pero por si acaso me atacas, yo me preparo. Que yo me esté preparando te da a ti la impresión de que yo te quiero atacar a ti. Entonces muchas veces no son intenciones de guerra, sino interpretaciones. Pero el hecho es que la Alemania unificada de Bismarck empieza a dar miedo en Europa porque dicen, este país no tiene otro sitio donde expandirse, este hegemón no tiene otro sitio donde expandir su hegemonía que no sea a los países de alrededor. Eso no sucedía cuando los dos hegemones eran Rusia en un lado y Inglaterra en el otro, porque Inglaterra se expandía hacia el mar y Rusia, en teoría, se expandía hacia Asia y hacia Oriente Medio. En teoría. En teoría, porque luego el sistema de Viena también se enfrenta a sus crisis cuando de repente ven que los rusos igual no van hacia Asia, sino que van hacia Europa, ¿no? Pero el hecho es que con sus más y sus menos, el sistema de Viena dura en la práctica hasta finales del siglo XIX y solo cuando se unifica Alemania en 1871 se vuelve a compensar el desequilibrio, porque Alemania se unifica, empiezan a tener todos otra vez la misma fuerza, y entonces todos vuelven a la situación como la del siglo XVIII. Todos tienen capacidad de alterar el sistema, todos tienen miedo de que el otro lo altere, todos se arman en caso de que esto suceda, buscan alianzas para compensar la fuerza relativa que tengan cada uno, y se arma la Primera Guerra Mundial. O sea, la Guerra Mundial es el fracaso del sistema de Viena, porque lo que devuelve al seno del continente europeo es grandes potencias hegemónicas que tienen todas un poco la misma fuerza, pero precisamente porque tienen toda la misma fuerza, yo creo que el sentimiento es casi de podemos ganar, ¿no? Claro, pero esto me plantea a mí un interrogante. Si te pones en la piel de un político que está haciendo política exterior, tú no puedes defender la idea de un desequilibrio. Tú eres de un país que tiene menos poder que el de al lado, que es más grande, no puedes acomodarte ahí. Tienes que intentar igualar o sea, llegar a una balanza de poder, a que tu país sea al menos igual de poderoso que los de al lado. Pero esto es contraproducente porque, como vemos en ejemplos históricos, que no tiene por qué repetirse, pero nos guía un poco, vemos que esto lleva a una situación hasta más peligrosa. Ese es el ethos, claro. En el Congreso de Viena, esto es lo duro, eran los ingleses y los rusos los que decidían por dónde se trazaba la línea, qué país quedaba siendo pequeñito y débil y a qué país se daba más ventajas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es la paz como se hacía entonces. Pero lo que sí se ve es que, además, fíjate, un sistema que tenga países pequeños en su centro, lo que Kissinger llamó el eterno dilema de Europa, ¿no? Si Alemania es fuerte, amenaza a los demás, pero si es débil, tienta a los demás a que se la coman, sucede absolutamente fatal en el Tratado de Versalles de 1919, que pone fin a la Primera Guerra Mundial, que es donde se hace todo mal. Y voy a decir por qué se hace todo mal. Porque el Tratado de Versalles debilita a Europa Central al disolver el Imperio Austrohúngaro, lo disuelve en pequeños estados, Hungría, Austria, la República Checa, y sin embargo deja a Alemania siendo el país grande. Entonces hay muchos historiadores que argumentan que el Tratado de Versalles incita o tienta la expansión territorial de los nazis porque habían rodeado a Alemania de países pequeños que no tenían forma de defenderse. Al contrario que en el Congreso de Viena, que estos pequeños países por lo menos estaban confederados y sometidos a la protección de potencias grandes. Lo que hace el Tratado de Versalles es crear estados pequeñitos y los deja a merced de los grandes. Y ahí vemos que dura apenas 20 años. Ahí vemos que dura apenas 20 años. Entonces vemos que este ejercicio de compensar y de descompensar es delicadísimo, ¿no? Pues después de este repaso, no sé si iba a decir política europea, pero también tiene su impacto a nivel mundial. No sé cómo esto afecta también en otras geografías, pero mi pregunta iría más por ahora qué es lo que estamos viendo, porque claramente ha habido una dominación por parte de Estados Unidos en los últimos años, o en las últimas décadas, pero ahora mismo parece que eso está más en cuestión. Claro, porque Estados Unidos, desde que acabó la Guerra Fría, que la Guerra Fría sí es una balanza de poder compensada entre una superpotencia y la otra superpotencia y el mundo polarizado, pero desde que acabó la Guerra Fría en el 90-91, Estados Unidos ha sido lo que se llama el único hegemón, la única potencia, en lo que se denominó el momento unipolar, un único polo de poder en las relaciones internacionales. Ahora estamos en un momento multipolar semejante al de los siglos XVIII y XIX. Hay muchas potencias con mucha fuerza que pueden igualar a Estados Unidos en su campo
y que pueden enfrentarse a Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de países emergentes como la India, como Brasil, como los países árabes. O sea, el poder está muy repartido. Lo que sucede, y esto es ya cosa de la política exterior que se está forjando hoy en día, es si vamos a ir a un sistema peligroso en el que todos son iguales y por tanto en cualquier momento puede estallar una confrontación entre los dos, solo es cuestión de aumentar la tensión, o si por el contrario la política exterior se va a enfocar a crear mecanismos o a crear estructuras parecidas a las del Congreso de Viena que permitan la convivencia entre países grandes. Esto no significa necesariamente partir un país en dos y hacerlo pequeños trozos y a ver quién compite por él, sobre todo porque la balanza de poder ahora está globalizada, ¿no? Pero desde luego da que pensar de lo que es una balanza de poder cruda, podríamos decirlo, ¿no? En el sentido de todos iguales, todo mismo nivel, nada que los contenga. Y lo que es una balanza de poder adulterada con estructuras como la del Congreso de Viena. A mí, a lo que me lleva esto, no sé si es hasta tener más miedo que lo que tenía hace 20 minutos, porque entendiendo los ejemplos históricos, que he dicho antes que no tiene por qué repetirse, y la situación es completamente distinta. Pero si estamos tendiendo hacia un mundo más igual, entre potencias con un poder militar equiparable, implícitamente también es más peligroso. Porque tienen la capacidad de enfrentarse las unas a las otras. Si una fuera débil y la otra no, la capacidad de conflicto disminuye. Lo que pasa es que tienen un poder que está bastante equiparado. Entonces ahí entraríamos en otras teorías de qué sucede cuando un país que todavía es un pelín más débil que el hegemón ve que tiene la oportunidad de igual dar el salto, ¿no? Ahí es cuando esto se llama la famosa trampa de Tucídides, ¿no? Un país establecido y otro que está a punto de pisarle los talones tiene mucho incentivo de dar el último paso. Y el último paso, ¿cómo se da? Pues con la guerra. Pero bueno, esto es un poco la historia de lo que ha sido configurar y reconfigurar las relaciones internacionales cuando se rompen después de procesos de guerra y nos dan ejemplos exitosos, como el del Congreso de Viena, ejemplos más fallidos, como el de la Paz de Versalles, y ejemplos que están bien intencionados, como el de la Paz de Utrecht, pero que no piensan para el largo plazo. Pues a ver en cuál de los tres nos enfocamos ahora mismo a nivel mundial. Me da miedo, Alfonso, pero bueno, vamos a irlo viendo. Vamos a ser optimistas, Nico. Vamos a ser optimistas y mira, siempre mirar la historia nos da una pista sobre cómo podemos actuar en el futuro. Pues seguiremos contándolo aquí en la Torre del Faro cada semana. Y entre tanto te veo la semana que viene. Con un tema nuevo.